¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, por más que intentes evitarlo, tus mayores miedos parecen materializarse ante tus ojos? Tal vez te hayas preguntado si esto es solo una coincidencia o si hay algo más profundo en juego. Imagina por un momento que tu energía, la esencia que proyectas al mundo, puede de alguna manera estar atrayendo todo aquello que más temes. No es el azar lo que determina las circunstancias de tu vida, sino la vibración que emites, algo que pocos son capaces de comprender, pero que está ligado a una fuerza antigua, una fuerza invisible y poderosa. Estamos a punto de sumergirnos en un misterio que atraviesa siglos, una verdad que muchos ocultan, pero que, cuando se revela, puede transformar radicalmente la forma en que te ves a ti mismo y al universo que te rodea. Durante siglos, las tradiciones espirituales han advertido sobre el poder oculto de la mente humana. Nos han enseñado a creer que el mundo exterior es independiente de nuestra percepción, pero la sabiduría antigua sugiere algo mucho más profundo e intrigante. Todo lo que proyectas, todo lo que sientes, reverbera y atrae su opuesto o su reflejo. Aquello que más temes, muchas veces, es la propia energía que emites, disfrazada como un espejo oscuro de tu mente subconsciente. Las filosofías esotéricas y los maestros espirituales advierten que somos como imanes vibracionales, captando y atrayendo lo que resuena en nuestras almas, muchas veces sin siquiera darnos cuenta. En este video vamos a explorar el fascinante misterio de cómo tu propia energía puede atraer todo aquello que más temes. Vamos a diseccionar los orígenes de esta verdad, abordando las raíces filosóficas y espirituales que nos llevan a esta comprensión. ¿Cómo puede un miedo que reside en la oscuridad de nuestro interior manifestarse como una realidad tangible? ¿De qué manera los pensamientos, creencias y emociones forman una red invisible a nuestro alrededor, moldeando nuestra vida? Y más importante, ¿cómo podemos cambiar esa frecuencia y así transformar lo que atraemos? Prepárate para un viaje revelador, donde las respuestas no solo pueden sorprenderte, sino también liberarte. Para comprender cómo tu energía atrae aquello que más temes, primero debemos mirar el trasfondo histórico y filosófico que sustenta esta idea. A lo largo de los siglos, muchas culturas y tradiciones espirituales han abordado la interconexión entre la mente, la energía y el universo, ofreciendo una visión sorprendentemente alineada sobre cómo nuestros miedos no son solo imágenes proyectadas en la mente, sino fuerzas reales que influyen en la realidad que nos rodea. En la filosofía oriental, por ejemplo, encontramos el concepto de karma, que nos enseña que cada acción, pensamiento y emoción genera una vibración que de alguna manera regresa a nosotros. El karma no es solo una cuestión de buena o mala suerte, sino un principio de resonancia. Lo que emites al universo inevitablemente vuelve a ti. Y es aquí donde se encuentra el enigma de la atracción. Al temer algo con intensidad, creas una energía que se alinea con ese miedo, como si el universo, en su vastedad y misterio, estuviera esperando para responder a tu llamado. Cuando te enfocas en un miedo, por más que quieras alejarlo, el simple acto de prestarle atención hace que tu energía se sintonice con la frecuencia de todo lo relacionado con ese miedo. Este concepto no es exclusivo de Oriente. El filósofo griego Platón, en su obra La República, discute la idea de que la realidad visible es una sombra de las formas perfectas e inmutables que existen en el reino de las ideas. La idea aquí es que, si vives con miedo, si tu mente está llena de esas sombras, esas formas imperfectas, comienzas a traer esas sombras al mundo material. Pero a diferencia de las filosofías occidentales que creen que la realidad exterior es independiente de la percepción interior, las tradiciones esotéricas afirman que nuestra percepción, nuestra energía, no solo influye en la realidad, sino que la crea. En la tradición hermética, que se remonta al antiguo Egipto, hay un principio fundamental que afirma: como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. Este principio nos enseña que el macrocosmos, el universo que nos rodea, y el microcosmos, el individuo, son reflejos el uno del otro. Lo que sucede en el interior de tu mente y espíritu se refleja directamente en lo que sucede en el exterior de tu vida. Si llevas un miedo profundo y no lo resuelves, se manifestará de diversas formas, como un reflejo proyectado en tu realidad. El misticismo cristiano también aborda esta verdad, en particular en los pasajes bíblicos que hablan sobre la fe. La fe es la sustancia de las cosas esperadas, la prueba de las cosas no vistas.
Aquí, la idea no es solo creer en algo positivo, sino entender que la fe es una energía vibracional que, cuando se sintoniza en miedos y preocupaciones, traerá aquello en lo que crees, ya sea una visión positiva o negativa. La energía de la mente, según las enseñanzas antiguas, no distingue entre lo que se desea y lo que se teme. Simplemente atrae lo que está en su frecuencia. Estas sabidurías antiguas nos ofrecen una clave importante. Nuestra energía, aquello que emitimos a través de nuestros pensamientos, emociones y creencias, no es pasiva. Interactúa activamente con la realidad. Y sin embargo, muchos de nosotros vivimos sin darnos cuenta de que, al prestar atención excesiva a nuestros miedos, estamos inadvertidamente preparando el terreno para que esos miedos se materialicen. Esto sucede porque la energía del miedo emite una frecuencia muy poderosa, y el universo, en su infinita sabiduría, responde a esa frecuencia con la realidad correspondiente. Ahora que tenemos el trasfondo filosófico e histórico, vamos a adentrarnos en el núcleo del tema y comenzar a desglosarlo en sus elementos fundamentales. Para que podamos entender por qué tu energía atrae aquello que más temes, primero, debemos comprender el funcionamiento de la energía universal y cómo interactúa con el ser humano. Imagina tu mente como una orquesta de campanas, cada pensamiento y emoción tuya siendo una nota que reverbera en el espacio. Cuando tienes un miedo, ese miedo crea una vibración específica, como una nota disonante tocada en medio de la armonía de tu vida. El problema no está en el hecho de que el miedo exista, es natural, parte de nuestra experiencia humana, sino en la frecuencia que emite. En lugar de simplemente concentrarte en la emoción momentánea y dejarla pasar, muchas veces alimentamos el miedo, le damos combustible, creando un campo de energía que lo amplifica. Este campo de energía no se limita a tu mente, se extiende por tu cuerpo, se proyecta hacia afuera y resuena con el universo. La energía no conoce límites, es atemporal e inmutable. Por lo tanto, el miedo que mantienes internamente comienza a atraer experiencias y situaciones que resuenan con esa misma vibración. Aquí está la clave. No es lo que temes lo que llama la atención del universo, sino la vibración que llevas en relación con ese miedo. Al temer algo, estás enviando una señal vibracional que resuena con el miedo, y el universo, con su respuesta magnética, comienza a alinear las circunstancias que traerán a la luz exactamente lo que temes. Utilicemos una analogía para ilustrar. Imagina que estás dentro de una habitación oscura y, por más que intentes no mirar, sientes la presencia de algo amenazante en la oscuridad. Tu mente comienza a pensar en todas las posibilidades terribles, tal vez un monstruo o una fuerza invisible que te está observando. La oscuridad en sí no es lo que te asusta. Lo que te asusta es lo que tu mente proyecta en ella. Cuanto más temes esa oscuridad, más parece expandirse. El miedo se convierte en una lente a través de la cual ves el mundo, y todo lo que te rodea comienza a conformarse a esa lente distorsionada. Esto es precisamente lo que sucede con los miedos internos. No son solo pensamientos pasajeros, sino patrones energéticos que crean una realidad a tu alrededor. Si te sientes impotente ante algo que temes, como un fracaso inminente, una pérdida o un desastre, esa sensación de impotencia no es solo un pensamiento, sino una energía. ¿Y qué sucede con una energía de impotencia? Atrae más situaciones en las que te sientes impotente. Es importante darse cuenta de que, en muchos casos, el miedo está profundamente arraigado en algo aún más fundamental, la creencia en la separación. La separación entre yo y el universo, entre lo humano y lo divino, entre la mente y el cuerpo. Esta creencia de que somos algo aislado y desconectado de la realidad mayor crea una distorsión en nuestra energía, haciéndonos sentir vulnerables y susceptibles a los miedos. La sabiduría esotérica nos enseña que cuando percibimos la unidad del todo, cuando comprendemos que somos partes de un universo interconectado, el miedo comienza a perder su fuerza. La verdadera clave para desentrañar este misterio reside en la conciencia. Cuando tomamos conciencia del poder de nuestra mente y de nuestra energía, comenzamos a entender que podemos no solo observar nuestros miedos, sino transformarlos. Al reconocer la energía que emana de nuestros miedos, podemos alterarla, cambiando nuestra frecuencia vibracional y así la realidad que atraemos. Y como veremos, el primer paso para esto es la conciencia de que la energía que emites es la misma energía que atrae.
Al cambiar esa energía interior, comenzamos a desmantelar el ciclo de atracción de nuestros propios temores. Al comprender cómo el miedo se conecta a nuestra energía, el siguiente paso es entender cómo podemos alterar esa vibración y, en consecuencia, cambiar la realidad que atraemos. Esto es un desafío profundo, pues nuestra mente tiene una tendencia natural a enfocarse en las amenazas, en los fracasos y en las limitaciones. Sin embargo, la clave para transformar esta dinámica está en un concepto simple, pero poderoso: la transmutación de la energía. Para entender esto, imagina que estás frente a una llama caliente. Si tocas la llama con la mano desnuda, te causará dolor. Pero, si usas una herramienta adecuada, como un palo, puedes manipular esa llama sin lastimarte. De la misma manera, tus miedos pueden ser transmutados a través de una técnica esotérica conocida como alquimia espiritual. En lugar de sucumbir al miedo o intentar ignorarlo, la transmutación implica reconocer el miedo como una energía que puede ser transformada, refinada y redirigida. El primer paso en este proceso de transmutación es la concienciación. Al percibir el miedo en su forma pura, sin identificarte con él, comienzas a desmantelar el ciclo vicioso que crea. Esta es una práctica que los antiguos maestros espirituales recomendaban y que aún hoy se aplica en diversas tradiciones, como el budismo y el taoísmo. El miedo, en su esencia, es simplemente una emoción, una energía pasajera. Sin embargo, al resistirnos a él, al dejarnos dominar por él, terminamos haciendo que esa energía sea más densa y más permanente. La segunda etapa para transmutar el miedo es la aceptación. No se trata de ceder al miedo, sino de aceptarlo sin juzgarlo. Cuando aceptas la presencia del miedo sin luchar contra él, comienzas a entender su origen y la razón por la que está allí. El miedo es, muchas veces, un reflejo de algo no resuelto dentro de ti, una creencia o un dolor del pasado que aún ejerce influencia en el presente. Al aceptar ese miedo y explorar sus orígenes, comienzas a disolver el poder que ejerce sobre ti. La tercera etapa es la transformación activa de la energía. Aquí entra en juego la práctica de la visualización y la meditación. La visualización es una técnica poderosa que permite transformar el miedo en algo positivo. Imagina el miedo como una llama oscura, pero en lugar de alejarla, visualiza esa llama siendo transformada en luz, purificándose a medida que la energía oscura se disipa. Visualízate en armonía con el universo, envuelto por un aura de protección y luz. A medida que esta imagen se fortalece en tu mente, la energía del miedo comienza a perder fuerza, siendo reemplazada por una frecuencia más elevada y más alineada con tu verdadera esencia. Además, una técnica profundamente efectiva es el cambio de enfoque. Siempre que sientas que el miedo surge, desvía tu atención hacia algo que esté en armonía con tus deseos más elevados. Si el miedo está relacionado con el fracaso, comienza a enfocarte en tus logros pasados, en tus fortalezas internas o en algo que estés seguro de que puedes alcanzar. Al hacer esto, estarás creando una frecuencia vibracional que es más compatible con el éxito, la paz y la confianza, en lugar del miedo y la ansiedad. Otra técnica poderosa implica la práctica del ahora, la total presencia en el momento presente. Cuando estamos inmersos en el miedo, generalmente estamos proyectándonos en el futuro, creando escenarios terribles y desastrosos que, en la mayoría de los casos, nunca se materializan. La meditación en la respiración, en el cuerpo y en el momento presente puede interrumpir este ciclo de anticipación y permitirte alinearte con la tranquilidad interior. El miedo, entonces, pierde su poder de influir en tu mente y en tu realidad. Lo importante aquí es darse cuenta de que no se trata de eliminar el miedo, sino de entender y transmutar su energía. El miedo es un mensaje, una señal de que algo dentro de nosotros necesita ser sanado, revisado o transformado. Cuando comenzamos a ver el miedo como una oportunidad de crecimiento, en lugar de una amenaza, abrimos las puertas a una nueva realidad. Así, al aplicar estas técnicas, comenzarás a notar un cambio. Aquello que más temes comienza a perder su fuerza sobre ti. Y, en lugar de atraerlo, comienzas a repeler esas experiencias. El miedo, ahora transformado en sabiduría y conciencia, ya no controla tu vida. Al cambiar tu energía interna, cambias tu atracción vibracional, y lo que antes parecía ser una fuente constante de terror, se convierte en una sombra distante, sin poder sobre tu camino. Pero, como en cualquier práctica esotérica, el camino no está exento de desafíos. Hay momentos en que la energía del miedo resurge, poniendo a prueba tu fuerza y tu paciencia.
Estos son momentos cruciales para fortalecer tu práctica. No te permitas sucumbir al viejo ciclo. Recuerda que cada desafío es una oportunidad de reequilibrar tu energía y profundizar tu conexión con la verdad interna. Ahora que comprendemos cómo transmutar y transformar el miedo, vamos a explorar las formas de aplicar estas prácticas en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos implementar esta comprensión para que con el tiempo nuestros miedos se conviertan en ecos distantes y nuestra energía se alinee con lo que realmente deseamos? Para que podamos realmente aplicar los conceptos de transmutación y transformación de la energía en nuestra vida cotidiana, es esencial integrar prácticas que no sean solo teóricas, sino también prácticas y tangibles. La sabiduría esotérica nos enseña que la verdadera transformación ocurre cuando somos capaces de integrar estos conocimientos en nuestro comportamiento diario, en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Las técnicas que vamos a explorar son herramientas poderosas que ayudan a reprogramar nuestra mente y nuestra energía, cambiando la forma en que interactuamos con el mundo y atraemos las experiencias que nos rodean. Una de las prácticas más poderosas para lidiar con el miedo y transformar nuestra energía es la práctica diaria de la meditación. La meditación nos permite entrar en contacto profundo con nuestro ser interior, un espacio donde no hay juicio, solo aceptación y presencia. Al meditar, enfocándote en la respiración o en visualizaciones específicas, comienzas a alinear tu energía con frecuencias más elevadas. Con el tiempo, la mente aprende a desconectarse de las distracciones del miedo, volviéndose más resistente a la negatividad y al pánico. Una técnica de meditación bastante efectiva para transmutar el miedo es la meditación de observación del pensamiento. Al sentarte en silencio, observa tus pensamientos sin apegarte a ellos. Cuando un pensamiento de miedo surja, simplemente obsérvalo como si fuera una nube pasando por el cielo. No te involucres con el miedo, no reacciones a él. Este distanciamiento gradual ayuda a crear una separación entre tú y tus emociones, permitiendo entender que el miedo es solo una energía pasajera, no una parte intrínseca de quién eres. Además de la meditación, otra técnica fundamental para transmutar el miedo es la práctica de afirmaciones positivas. Al repetir declaraciones que afirman confianza, coraje y alineación con el universo, comienzas a reprogramar tu mente para crear nuevas creencias. Por ejemplo, una afirmación como «soy fuerte, sereno y en perfecta armonía con el universo» puede reemplazar la creencia subconsciente de que eres vulnerable o impotente. La repetición constante de estas afirmaciones altera la frecuencia de tu energía, haciéndola más resistente a las fuerzas que alimentan el miedo. La visualización también juega un papel crucial en la transmutación de la energía del miedo. Imagina, por ejemplo, una situación en la que te sientes temeroso, tal vez una presentación importante o un nuevo desafío en tu vida. En lugar de visualizar el peor escenario, visualiza el mejor. Imagínate no solo superando ese desafío, sino sintiéndote confiado, exitoso y en armonía con el proceso. Visualiza esa energía positiva expandiéndose a tu alrededor, creando un campo de protección y atracción que repele la negatividad. La visualización no es solo un ejercicio mental, sino una forma de trabajar con las energías del universo, alterando tu vibración de adentro hacia afuera. Otro aspecto fundamental de la aplicación práctica es el autocuidado. Cuando cuidamos de nuestro cuerpo y mente, le damos a nuestra energía la oportunidad de equilibrarse. El miedo a menudo puede verse exacerbado por un estado físico o emocional desequilibrado, como la fatiga, el estrés o una alimentación inadecuada. Mantener una rutina que incluya ejercicio físico, alimentación saludable y descanso adecuado fortalece el cuerpo y permite que la energía fluya más libremente, sin los bloqueos creados por el miedo. El cuidado con las palabras también es una herramienta esencial. Las palabras tienen poder creativo y lo que decimos tiene la capacidad de manifestar la realidad a nuestro alrededor. Evitar palabras cargadas de miedo, inseguridad y pesimismo es una práctica diaria que puede transformar la energía que emites. Al reemplazar expresiones como no puedo por estoy aprendiendo y volviéndome más fuerte, comienzas a modificar la forma en que tu energía interactúa con el mundo. El simple acto de elegir palabras más positivas y confiadas puede tener un impacto profundo en la forma en que atraes las experiencias en tu vida. Finalmente, la práctica de la gratitud juega un papel crucial.
Cuando nos enfocamos en las cosas por las que estamos agradecidos, nuestra energía se eleva automáticamente. El miedo, en gran parte, proviene de la falta de control y la incertidumbre, pero la gratitud nos conecta con la abundancia del momento presente. Al cultivar un hábito diario de agradecimiento, comienzas a darte cuenta de que hay mucho en tu vida que está en armonía y equilibrio, y esto disminuye la intensidad del miedo. Estas prácticas no deben verse como tareas aisladas, sino como parte de un proceso continuo de alineación energética. Cuando comienzas a incorporar estos ejercicios en tu vida, poco a poco comenzarás a notar que tu energía cambia. Te vuelves más resistente al miedo, más centrado en tu esencia y más alineado con las energías del universo. Y como resultado, lo que más temías comienza a disiparse, como una niebla que se desvanece al primer toque de la luz. Por lo tanto, la aplicación práctica de estas técnicas no es una solución rápida, sino un viaje de autodescubrimiento y transformación. A medida que te dedicas a estas prácticas, comenzarás a darte cuenta de que el miedo ya no tiene el mismo poder sobre ti. En lugar de ser un obstáculo, se convierte en una oportunidad para fortalecerte, expandirte y conectarte más profundamente con tu esencia y con el universo. Ahora, al concluir este viaje de transmutación y autoconocimiento, recuerda que el camino es continuo. Cada paso dado es un avance, cada desafío superado es una conquista. Al aprender a transmutar el miedo, no solo modificas tu propia energía, sino que también te conviertes en un faro de luz que influye positivamente en el mundo que te rodea. Al comprender que tu energía atrae lo que más temes, te conviertes en el maestro de tu propia realidad, capaz de alinear tu vibración con lo que deseas y no más con lo que temes.